¿Qué tal? Yo soy Carla Pulido y el día de hoy me encuentro con el maestro Jorge Sánchez Arellano, que está participando y busca la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muy buenos días, maestro, bienvenido. Buenos días, Carla. Coméntenos, ¿por qué esta búsqueda? Bueno, de manera muy puntual, tengo los méritos, diría, desde un punto de vista de trayectoria, de estudios, y una convicción de que los derechos humanos se requieren implementar con mayor seriedad y mayor contundencia en México. Agregaría tal vez brevemente que tengo un primer contacto con defensa de derechos humanos muy joven, cuando después de realizar mis estudios de bachillerato me traslado un año a Oaxaca para trabajar con en ese momento el obispo de Tehuantepec, ¿no? Arturo Lona Reyes, que acababa de fundar un centro de derechos humanos, el Centro de Derechos Humanos de Tepeyac, y me involucro en las actividades de defensa y promoción de ese centro. Ese es mi primer contacto y a partir de ahí, pues ya mi trayectoria profesional me va ubicando en distintos lugares. Entre los retos que vislumbra en la protección de derechos humanos en México, ¿cuáles considera usted que son los más urgentes para enfrentar? Bueno, definitivamente son los vinculados con el derecho de atención a las víctimas. Diríamos que el escenario victimal en México se ha acrecentado de manera enorme, ¿no? Y yo diría que las víctimas vinculadas a contextos de seguridad o más bien de inseguridad, ¿no? Es decir, y pongo un ejemplo, los casos de desapariciones de personas, ¿no? Que no necesariamente son desapariciones de personas vinculadas a la comisión, o sea, que sean las autoridades las que hayan participado en la desaparición, pero son las autoridades quienes eventualmente, se les dificulta continuar los procesos de búsqueda, ¿no? Y muchas veces delegan esa atención o esa búsqueda a los familiares. Y ahí viene un segundo momento, el riesgo que sufren los familiares en los procesos de búsqueda. Sí, desafortunadamente las familias, los familiares muchas veces tienen que hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Que las autoridades delegan o muchas veces los problemas en los que se ven envueltos complica todo, ¿no? Exactamente. Y además hay dos temas ahí, Carla, quizá valdría la pena señalar. Uno en específico, que las familias, pensemos, el padre, la madre, los hermanos de una persona que desaparece, tienen de pronto hay una especie como de estancamiento, de congelamiento de su vida cotidiana. Totalmente. Pensemos con dedicaciones, actividades de cualquier índole, y de pronto la realidad que les golpea en el rostro, digamos, como una bofetada, los obliga a dejar sus trabajos formales y a involucrarse en la tarea de búsqueda, pero además con las capacidades, o más bien con las limitaciones que cualquier persona que no está especializado, que no tiene las capacidades, por ejemplo, de un antropólogo forense, de un policía de investigación, de un ministerio público especializado, ¿no? De alguien que además tenga un conocimiento muy real y nítido de cómo tiene que desenvolverse en el campo, ¿no? Así es. Y si a eso le agregas el riesgo que supone que en algunos territorios donde se han encontrado yacimientos de fosas, son territorios complicados donde de pronto ni siquiera la autoridad, ahí sí, de ámbito municipal, estatal o incluso federal, no pueden generar un cordón de seguridad suficiente para que las propias familias trabajen. Entonces, uno, la dificultad que tienen de dejar sus vidas cotidianas para involucrarse en la búsqueda. Dos, el tema de, pues, se capacitan sobre la marcha, han desarrollado, de verdad hay algunos testimonios de vida de muchos defensores y muchos buscadores, madres, padres, hermanos, ¿no? Que han desarrollado gran capacidad intuitiva o se han formado, ¿no? Pero al final del día parten de un desconocimiento a la realidad que les exige ese conocimiento para la búsqueda y la identificación de cuerpos, etcétera. Y luego el tercero, el riesgo que sufren de estar en el terreno ante una posible agresión de quienes eventualmente pudieran haber participado en la desaparición de su ser querido. Así es, lamentablemente lo hemos visto en el caso de las madres buscadoras. Bueno, maestro, y justo en estos días ha habido un caso condenable, cuestionable,
de una menor en Querétaro que desafortunadamente también ha causado mucha confusión sobre qué es lo que pasó. ¿Qué nos dice eso en términos de atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos? Bueno, ahí te señalaría que hay dos temas esenciales. Uno, se trata de, el caso refiere de una adolescente, ¿no? Al parecer de entre 13 y 14 años de edad. Entonces ahí ya estaríamos frente a un contexto de violación de derechos humanos en el ámbito de la niñez y tendría además que darse cualquier atención, o más bien cualquier atención que el Estado debiera asistir en el contexto de la menor tendría que ser con lo que los especialistas llaman el interés superior del niño. ¿Por qué? Porque México es firmante y adherente de la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia de 1990 y en su marco normativo establece que todas las acciones que el Estado emprenda en razón de protección y salvaguarda a la niñez tendrán que ser cumplidos bajo esta lógica, bajo este enfoque, bajo este criterio. Pero por el otro lado también tenemos, porque ha sido parte como del escenario polémico en el caso de Querétaro, en el caso que nos presenta el Querétaro, está el derecho de la mujer a la libre elección de su cuerpo, ¿no? Digamos, de lo que quiera realizar con su cuerpo. Entonces, son dos derechos violados, además en un escenario donde se advierte, al parecer, un abuso de poder por parte de la Fiscalía, donde pues el fiscal pareciera que está apoyando indebidamente al padre finalmente perpetrador de la violación de la menor. Así es. Retomando el proceso de selección que realiza el Senado, maestro, ¿cuáles son sus comentarios respecto al manejo político que se le puede dar al proceso al beneficiar a algunos aspirantes de Morena? Bueno, te voy a decir una cosa. Sí, efectivamente eso podría llegar a suceder. No obstante, debo reconocer que hasta este momento, en las comisiones unidas, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Justicia, el senador Javier Corral y la senadora Celeste Asensio han sido bastante pulcros y respetuosos en cómo desahogar el proceso de las comparecencias. Sí, a ver, ha habido, vamos a decir, cierto favoritismo, pero no creo que promovido por ellos como senadores, sino que diría yo que incluso por el impacto mediático que dos candidaturas han causado, que han sido la de Rosario Piedra en su proceso de reelección y la de Nayeli Ramírez en su proceso de salida de pasar de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a buscar la elección como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, sí, no podría, o sea, podría pensar que al menos en este espacio las cosas, el escenario de igualdad que nos han otorgado a todos los comparecientes ha sido el adecuado. Eso no obsta que de pronto en el proceso para integrar la terna y en el proceso para subir al pleno, bueno, pues ahí siempre hay acomodos políticos, pues. Claro. Usted ha planteado la necesidad de retomar la colaboración con la sociedad civil en materia de defensa de los derechos humanos. ¿Cómo implementaría esta colaboración en su presidencia? Bueno, dos vías fundamentales. Vinculación con sociedad civil organizada, es decir, con todos estos organismos de derechos humanos que actualmente tenemos ya a nivel de especialización. Por poner un ejemplo, artículo 19, ¿no? La organización que se encarga de la defensa de los derechos de los periodistas, estaría el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, ¿no? Juárez, ¿no? Que es un centro de derechos humanos nacido desde la influencia de la comunidad jesuita, ¿no? Y que tienen defensa y promoción de derechos humanos de amplio espectro, ¿no? También estaría Fundar, por poner un ejemplo, que es un centro de investigación y análisis de lo que le llaman la investigación de derechos humanos de segundo piso, es decir, no atienden casos específicos de violaciones, sino que ellos sobre todo trabajan en la lógica de estudiar cómo sería el mejor modelo para implementar los derechos humanos en el contexto cotidiano. Porque déjame decirte algo, Carla, los derechos humanos actualmente en México, y más bien el papel que tendría la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sería en doble vía. Por un lado, atender o resolver las quejas que le presente la ciudadanía por violaciones puntuales a derechos humanos, y por el otro,
actuar como un facilitador con el mismo gobierno para ayudarlo a implementar las políticas de derechos humanos que el mismo gobierno está obligado a ejecutar a partir de la reforma constitucional del 2011, la de derechos humanos, que lo obliga. O sea, antes el Estado no estaba obligado, vamos a decir, a incorporar todo el cuadro normativo. Ahora sí, después del 2011, es obligado y por lo tanto la labor de la comisión es esencial. Claro, habrá que fortalecer el Estado de Derecho también. Totalmente, absolutamente. Muy bien, maestro. Muchas personas precisamente se cuestionan sobre la utilidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso pues sobre la utilidad de los derechos humanos en casos como la delincuencia organizada, que lamentablemente a veces pareciera que los delincuentes pues tienen más derechos que las víctimas, ¿no? No en todos los casos, pero hemos visto que a veces pareciera que así es, ¿no? ¿Cómo acercaría usted este tema a la gente para que perciba que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es realmente una institución eficiente? Bueno, volvería también a señalar de manera puntual que aquí hay un enfrentamiento posiblemente de dos derechos. El derecho de la víctima, por supuesto, y los derechos de los imputados, porque recordemos que también a partir de la reforma constitucional del 2008, vinculada con la implementación del sistema penal acusatorio, ahora México necesita incorporar estándares de debido proceso. ¿Eso qué significa? Que la actuación del Ministerio Público, de las policías, de los jueces, se ajuste a reglas muy claras de otorgarle garantías al imputado, en este sentido, a quien ha perpetrado un delito y que tiene una defensa, porque finalmente cualquier persona, por mayor gravedad que haya sido el delito, tiene derecho a recibir una asistencia jurídica pública o privada, ¿no? Y que se le respeten toda una serie de condicionantes para que entonces, a la hora de que el juzgador pueda emitir una sentencia en caso de responsabilidad o en caso de no responsabilidad, sea desde una lógica de que se le dieron todos los derechos y asistencia para los mismos. Eso por un lado. Y por el otro lado están los derechos de la víctima, es decir, el derecho a asistirlo en la defensa, no tanto en la defensa, sino ahí es los abogados que acompañan como coadyuvantes a la acusación del Ministerio Público, y también generar las garantías para que los perpetradores de delitos no generen escenarios de amenaza, que eso muchas veces sucede, Carla. O sea, de pronto pueden haber probables responsables de la comisión de hechos delictivos pertenecientes a organizaciones criminales que tienen los recursos económicos suficientes para amedrentar a las víctimas y solicitarles incluso a través de sus abogados, ¿no? Y con amenazas, algunas veces veladas y algunas veces evidentes, ¿no? Que desistan de los casos, que renuncien a las denuncias, ¿no? Y ese es el tipo de cosas que tendríamos que trabajar para lograr, vamos a decir, un equilibrio. Es decir, no menoscabar los derechos que tiene el imputado para que entonces el juicio sea justo y la sanción no tenga ningún tipo de cuestionamiento, y por el otro lado asistir a las víctimas también, a las víctimas de la comisión de esos hechos delictivos, para que sus derechos también queden salvaguardados, para que no haya revictimización y sobre todo para que puedan recuperar su condición, vamos a decir, su condición previa a la condición que los convierte en víctimas, porque es otro de los capítulos, vamos a decir, no cerrados en la atención a las víctimas. Pareciera que una persona cuando se convierte en víctima es eternamente una víctima, y la lógica de atender a la víctima y de hacer recuperar a la víctima en sus derechos, de resarcirle sus derechos, es que salga de esa etapa de víctima. Finalmente es una etapa que vive en su historia, pero que no le condicione en el futuro. Claro, totalmente. Maestro, ¿algo más que nos quiera compartir? Bueno, solamente agradecerte mucho, Carla, el espacio. Creo que estos espacios tendrían que continuarse más allá del proceso mismo. Entiendo que hay un impacto mediático en el proceso de elección del próximo presidente o presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero creo que los espacios de debate, de reflexión en torno a derechos humanos tendrían que ser espacios permanentes justo en los medios de comunicación, por una pregunta que tú me hacías, ¿no? La necesidad de aterrizar muchas veces conceptos de carácter
carácter teórico, de carácter jurídico, que resultan difíciles de entender, de comprender a la ciudadanía, y tendríamos que hacérselos mucho más aterrizados, mucho más llevaderos, porque también uno de los objetivos, por lo menos personal, es que los derechos humanos se vivan en la cotidianidad y muchas veces ni siquiera sean vinculados a un contexto de violación, sino a un ejercicio de vida plena. Simplemente como sociedad, ¿no? Saber cuáles son nuestros derechos, que muchas veces las personas los desconocen por ignorancia, porque algunos pues no se interesan en estos temas, cuando es fundamental. Si nosotros conocemos nuestros derechos, es más difícil que padezcamos algún abuso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Maestro José Sánchez Arellano, muchísimas gracias por su tiempo. Jorge Sánchez. Jorge Sánchez Arellano, muchas gracias por su tiempo y bueno, queda abierto este espacio para usted. Muchas gracias, Carla. Gracias.